que este modelo burocrático tradicional, tiene ciertas características que planteara Max Weber. Max Weber establece, por ejemplo, una primera característica que yo le he cambiado un poquito el nombre para que sea más marquetera, ¿no? Establece la característica de el culto, vamos a decirlo así, a las normas. Es decir, el burócrata tradicional, la burocracia, esa organización tradicional, estaba concentrada ¿en qué? En cumplir con las normas, en observar las normas. Aún ahora hay funcionarios públicos que lo que se preocupan es, hay que hacerlo todo de acuerdo a normas. Bueno, eso supone que las normas sean claras, eso supone que las normas sean correctas, adecuadas, vigentes, oportunas, pero resulta que eso no es así. El mundo está cambiando y la normativa también tiene una exigencia de ir adecuándose, de ir modificándose. Entonces, cuando hablamos del modelo burocrático tradicional, amigos, hablamos de una organización cuya finalidad principal es cumplir con la ley, ¿no es cierto? Pues le hemos puesto el culto a las normas. Y esta característica se ha convertido en un paradigma tan fuerte, parte de una característica tan importante, que en verdad el burócrata, si no tiene norma, no actúa. Es decir, antes de actuar, lo que el burócrata tiene que decir o hace es: ¿existe una norma que me diga que yo tengo que hacer esto? ¿No? ¿Hay un dispositivo legal que me autorice para hacer esto? Entonces ahí es importantísimo tener en cuenta esa característica fundamental. Entonces, ¿dónde dice que tengo que hacerlo? ¿No? Esa es la característica 1. La característica 2 es el principio, la jerarquía de autoridad. Esa es otra característica del modelo burocrático tradicional, la jerarquía de autoridad. ¿Qué significa esa jerarquía de autoridad? Significa que la organización, ¿no es cierto?, se rige por un principio de unidad de mando en la cual hay una jerarquía claramente establecida, donde quien dirige la organización es el que está en el top, allá arriba, y en él se concentran todas, o ella, se concentran todas las decisiones. Entonces, en el modelo burocrático tradicional hay alguien que dirige, hay alguien que toma decisiones y todos los demás cumplen con las órdenes. Y eso en realidad, en nuestro mundo de ahora, es totalmente complicado, porque tenemos que tener capacidad de respuesta rápida. Por eso que los organismos públicos se van desconcentrando, se van descentralizando, para tener gente que pueda, vamos a decirlo así, decidir no solamente en la cúspide, sino los que están en contacto con los ciudadanos. Eso ha cambiado, pero en el modelo burocrático tradicional las decisiones se concentran en las cabezas, en la parte más alta de la organización. Un tercer esquema, tal vez influenciado por la revolución industrial, por Fayol, por Taylor, lo que vemos es que él concibe incorporar como característica del modelo burocrático ese famoso concepto de división racional del trabajo. Aquí la división del trabajo cumple un elemento fundamental. Cada quien tiene que dedicarse a algún aspecto de la organización. Entonces yo tengo un área de presupuesto, tengo un área de recursos humanos, tengo un área de contabilidad, ¿no es cierto?, tengo órganos de línea, pero no necesariamente estas áreas, estas oficinas funcionan de manera articulada. En el modelo burocrático tradicional, cada área se ocupa de lo suyo. Sin embargo, esa característica hoy en día ya nos sale a cuenta, porque la mayor cantidad del proceso de decisiones incorpora lo que hacen muchas oficinas. No podemos hablar solamente de contratación pública si es que no hablamos de presupuesto, ¿no? Porque normalmente eso nos lleva un proceso de selección. Tenemos que ver si tenemos presupuesto, si tenemos certificación presupuestaria, si hay compromiso, ¿no? Nos lleva también, si estamos en una municipalidad, si hay la programación financiera resiste ese tema, porque puedo tener marco, pero no puedo tener flujo de recursos, ¿no es cierto? Me lleva también a temas autoritativos, de procedimientos administrativos, o sea, me lleva a un conjunto de actores que están vinculados entre sí. Entonces, cuando hablamos del modelo burocrático tradicional, hablamos que se conciben como una especie de islas en la organización, cada una dirigida a hacer algo, a un ámbito de responsabilidad.
También tenemos una cuarta característica que tiene que ver con que todo debe estar estandarizado. Estandarizado. Todo tiene que estar protocolizado. Y esa también es otra característica del modelo burocrático tradicional. Es decir, los famosos MAPROS, ¿no? En la administración pública, prohibido pensar. ¿No es cierto? Prohibido pensar. Todo tiene que hacerse de acuerdo al procedimiento establecido. Y si alguien se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que sacar 4 copias y eso puede estar en el sistema y cualquiera puede verlo? ¿No es cierto? Un ratito. Lo que tú tienes que hacer es cumplir con el procedimiento. Acá no te pagan por pensar, acá te pagan por cumplir. Entonces, ahí van matrimoniándose, como decimos según las partes del Perú, ¿no es cierto? Esta característica de que todo tiene que estar protocolizado, estandarizado, con el culto a las normas. Como los procedimientos se aprueban por normas, entonces la norma es ley y el procedimiento también. También tenemos una sexta característica que es importante. ¿Cómo es el trato del modelo burocrático tradicional? En el modelo burocrático tradicional las personas no importan. El trato es impersonal. Entonces nosotros tenemos acá también otra característica del modelo burocrático tradicional. El trato impersonal, que significa las personas no importan. Acá lo que importa es el procedimiento, lo que importa es la norma. Y eso también ha sido rebasado ampliamente porque ahora se habla de una cultura enfocada al ciudadano, de gestión del talento humano en las organizaciones. Las personas hoy en día sí importan. Antes no era así. Morían y se reemplazaban. Hoy en día hablamos de talento humano, hablamos de las personas en su más amplio sentido de ejercicio y de plenitud en lo que es sus proyectos de vida personales. También Max Weber plantea un concepto importante que es la meritocracia. Los mejores deben estar en la administración pública, un poco recogiendo lo que planteaban ya los griegos y los latinos, ¿no es cierto? Los mejores tienen que estar, y eso es parte también del proceso de modernización del Estado. O sea, la meritocracia estaba planteada desde el modelo burocrático tradicional, pero nunca se ha llevado a la práctica por estos clientelismos, estos paternalismos que existen en la administración pública. Entonces, cuando vemos nosotros el modelo burocrático tradicional y cuando ustedes escuchen hablar del paradigma clásico o del modelo burocrático tradicional, van a ver ustedes, queridos amigos, este conjunto de características, culto a las normas. Por eso que a los burócratas, ¿qué se les ocurre decir? Cuando hay un problema, lo que dicen es, jefe, ya tengo la solución, tenemos que sacar una directiva, ¿no es cierto?, para resolver el problema de cambio climático, como si con las normas solucionáramos todo. Eso ha cambiado, porque hoy nos damos cuenta que las normas y los recursos no necesariamente son los que digamos, solucionan las cosas, sino es la capacidad que tengamos para gestionar, la capacidad que tengamos para resolver los problemas públicos. Y ese es un elemento fundamental. Entonces, queridos amigos, ¿qué está, digamos así, en el foco de la modernización de la gestión del Estado? La misma manera cómo se organiza la administración pública. Esto está en el foco. Esto de aquí se traduce en una cosa muy particular: un Estado lento y un Estado lejano. Dos cosas importantes. ¿Cómo podemos decir que el modelo, por qué este modelo ha fracasado o está en crisis? Porque tenemos un Estado lento, que se demora para hacer las cosas, y tenemos un Estado que es lejano. No hay confianza, no hay una relación de interacción entre la sociedad y el sector público. Entonces, cuando hablamos nosotros de el modelo clásico de administración pública, hablamos de estas características fundamentales y hablamos entonces que este modelo está en crisis. Pero no lo digo yo. ¿Sabe qué? Lo decimos porque los diferentes estudios que se han hecho a los modelos burocráticos, por ejemplo, de América Latina, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que este modelo está en crisis por una sencilla razón, que voy a explicar. Si la constitución política, nuestra constitución política dice educación, a pesar que en el Perú estamos progresando un poquito, pero a paso firme, pero fuerte, en el tema de educación nos falta bastante, pero estamos avanzando y eso está perfecto. Yo les puedo decir que en educación, en las pruebas PISA, esas que se toman en el ámbito de la OECD, somos los últimos. En las 3 últimas pruebas,
que es que cada prueba se hace cada 3 años, somos los últimos. Si me preguntan, por ejemplo, cómo vamos en el tema de salud, en salud nuestros progresos son bastante modestos y algunos tal vez están sujetos a revisión. Si hablamos, por ejemplo, de institucionalidad, de mantener reglas de juego, de protección de los derechos, vemos, por ejemplo, que en el Perú no tenemos defensor del pueblo, Senado, no tenemos Tribunal Constitucional, que ha tenido sus problemas para elegir vocales, el Ministerio Público. Entonces, tenemos algunos elementos muy claros, muy objetivos, que nos dicen que, ojo, esta organización que está planteada para llevar adelante, para realizar esos objetivos que están en nuestra Constitución política, no está logrando su trabajo. ¿Y cómo se traduce en el ciudadano? Muy claro, un Estado lento, un Estado que no responde, un Estado que no es oportuno, un Estado que no llega, un Estado que no abarca, un Estado que también es ausente, que es lejano, del cual desconfiamos. Eso, damas y caballeros, en resumen, es un poquito el foco cuando hablamos de modernización de la gestión del Estado. Ahora sí, vámonos al set para seguir conversando. A la mesa.